Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, y nos gozamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gracias, Señor Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor Dios. Gracias, Señor, porque debemos de reconocer, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres quien nos hiciste, Señor, y no nosotros a nosotros. De esa misma forma, Señor Dios, sabiendo que tú nos hiciste, de esa misma forma, Señor, sabemos que tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para entrar a cada vida, para traer a cada una de nuestras almas esa libertad en Cristo Jesús. Señor, gracias porque fuiste tú quien nos hiciste. Si hubieras decidido entre sí mismo, Señor, sería totalmente diferente, Señor. No estaría tu gloria para llevarnos a ver y a entender que solamente tú traes libertad a nuestra vida, que solamente tú traes libertad a nuestra alma. No podríamos entender, Señor Dios, de que cuando vamos a ti, todo es más fácil. No lo podríamos entender, porque si nos hubiéramos creado unos entre otros, como muchos dicen, Señor, esto aún estaría más lleno de maldad, Señor. No habría una autoridad espiritual y mucho menos estarías tú en nuestro corazón morando. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos hiciste, porque somos pueblo tuyo, Señor, somos ovejas de tu prado, Señor. Y podemos entrar por esas puertas con acción de gracias, por esos atrios de alabanza, alabarte, a bendecir tu santo nombre. Porque sabemos que bueno es Jehová, para siempre es su misericordia. Y que nada nos podrá alcanzar, nada nos podrá tocar, porque tú, mi Dios, mi Todopoderoso, estás alrededor nuestro. Señor, hoy te doy gracias por este día 13. Señor, vamos en el día 13, Padre, donde yo tengo la certeza de que tú has hecho grandes cosas en las vidas, Señor. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí sabes cuántas cosas has estado haciendo en estos 13 días, Señor. Y yo a ti te doy la gloria y la honra. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor Dios. Y en este día te damos gracias a ti, Santo Espíritu de Dios, que eres tú en cada vida que escucha este mensaje, trayendo libertad. De la forma en que tú lo quieras hacer, Espíritu Santo, porque tú sabes de qué forma lo haces. Y yo te doy gracias. Gracias, Señor Dios, porque hoy tratamos como tema el poder de la autoridad espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y determinamos vivir una vida en santidad, Dios nos entrega plenos poderes sobre nuestro enemigo, Satanás. Es necesario que entienda que no existe ninguna fuerza del demonio que tenga poder sobre su vida. Usted tiene que entender que por la sangre que Cristo derramó en la cruz y la palabra de autoridad que Dios le ha delegado, usted derrota toda intención del enemigo, todo dardo, toda maquinación, toda esa maquinación, todo dardo, todo código, todo decreto de allí del reino de las tinieblas. Todo eso tú te lo llevas. Nada puede venir a tocar, nada puede venir a dañar, porque Él
está derrotado. Y porque usted y yo, el Señor Dios ha delegado algo en nuestras vidas. En la medida que usted se somete a Dios, es decir, cumple su palabra en medio de las tentaciones, resistirá cualquier prisión y siempre está adelante. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso lo encontramos allí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Y le damos gracias a Dios porque es que maravillosa y verdadera es su palabra. El mensaje del Evangelio del Reino trae a nuestra vida plena autoridad de parte del Rey Jesús. Y todas las influencias malignas se detienen, no pueden avanzar. Se tienen que sujetar a la palabra de Dios, se tienen que sujetar al reino de Dios. Y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. La autorización para echar fuera demonios es la autoridad delegada que Jesús te da por haber creído en Él. Por haber creído en Él, usted y yo, Él nos ha entregado poder, autoridad, nos ha delegado ciertas cosas por hacer. Solamente que a veces como seres humanos, esta carne hace que se sienta miedo ante cualquier circunstancia, ante cualquier obstáculo que se quiera presentar. Y la carne es la que hace a veces retroceder. Lo que quiere decir que cuando esto sucede, la carne está gobernando el espíritu. Y así no puede ser. El espíritu debe gobernar nuestra carne, nuestra alma, nuestro ser. Todo nuestro ser debe ser doblegado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Dice que sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Y esto lo encontramos allí en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. En este texto está la gran comisión del Maestro, de ese hombre que caminó acá sobre esta tierra, aún siendo Dios, aún siendo Dios. El maestro antes de partir delegó y es poder sobrenatural sobre todo tipo de demonios. Por eso es que es suficiente con que sea pronunciado, sea convocado su nombre para que todo lo infernal lucha. Todo es sujeto a Él. No existe ningún poder de las tinieblas que esté por encima de un creyente en Cristo, porque Cristo ya lo derrotó, porque Cristo ya lo venció, ya lo desarmó y ya lo destruyó. Es necesario que usted entienda el gran poder que tiene la palabra y la sangre de Cristo. Y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas, exponiéndolas hasta la muerte. Gloria a Dios. Lo encontramos allí en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 11. Le invito a que siempre busque los versículos y pueda escudriñar, porque el Espíritu Santo a cada uno le da diferente, a cada uno. De una forma a mí me ministra, de otra forma a usted le va a ministrar. Pero el Espíritu Santo obra de forma sobrenatural. Una forma tan sobrenatural que nos ha mostrado que el enemigo es derrotado, está derrotado. Es necesario entender que el principal enemigo de su vida ya está derrotado. Lo que Cristo hizo en la cruz lo derrotó por siempre y para siempre. Pero no solo eso, sino que nuestro Señor Jesucristo le dio plena autoridad a usted y a mí para que no tenga temor a las fuerzas del mal. Al contrario, que usted viva creyendo la palabra y rompa con toda potestad de las tinieblas y nunca permita que Satanás le robe su bendición de vivir en paz,
Jesucristo dijo, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué maravilloso, es maravilloso. En esta palabra Dios le pone por encima del poder de las tinieblas. Dios le pone en dominio y autoridad espiritual sobre toda fuerza y potestad diabólica. Existe un modelo que le enseña cómo usted debe comportarse cuando sienta alguna fuerza de opresión, y es declarando versículos de la palabra de Dios y declarándolos sobre cada situación. El ejemplo de esto lo dio Jesús cuando fue tentado por el enemigo. Veamos qué pasó. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está. ¿Cómo le contestó? Con autoridad, sin miedo, sin tambalear, sin titubear. Le contestó con certeza, con firmeza, con convicción. No le contestó dudando, le dijo, escrito está. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale por la boca de Dios. ¿Y quién era él? Dios. Lo estaba enfrentando con autoridad, con miedo. La autoridad diciendo, yo soy Dios y usted se tiene que sujetar a mí. Esa es la autoridad. Entonces, ¿qué le tiene que decir usted? Yo soy hijo de Dios y usted se tiene que sujetar a la palabra del Padre, a la palabra de mi Señor, a la palabra, a la sangre del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús se sujeta a usted espíritu tal. ¿Qué espíritu? Espíritu de miedo, de temor, de crítica. ¿A qué le sientes miedo? Eso por lo cual usted siente miedo, sujételo con la palabra del Señor. Dice, y entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces. ¿Qué estaba haciendo acá Satanás? Primero, se atreve a tentar a Dios sabiendo que acababa de salir de un ayuno de 40 días, 40 noches. ¿Y cómo se coloca el cuerpo? Porque él tenía un cuerpo, era un cuerpo físico como el suyo, como el mío. Y si nosotros cuando ayunamos un día, a veces se siente sin fuerzas, que como que ya no puedo más, 2 días de ayuno, ya no puedo, 3 días, ya comenzó casi que a desmayar. Entonces, ¿usted ha llegado a pensar lo que son 40 días de ayuno día y noche? ¿Cómo estaba siendo carne? Porque en ese momento él era carne, era Dios 100%, pero también era 100% carne. ¿Cómo estaba? Si el enemigo fue y lo tentó con alimento, con el pan, ¿cómo estaba? Sintió hambre. Luego lo lleva allí a lo más alto. ¿Y qué le dice? Que se lanzara, que se obligara, que se humillara. Esa es la forma en que él hace su tarea. Imagínense, lo llevó a un monte muy alto. Y en ese momento Jesús tenía fuerzas, claro que no. Claro está que acá, cuando nos habla de monte, debemos de pedirle sabiduría al Señor y depende del momento en que el Espíritu Santo nos esté llevando. Porque un monte muy alto puede ser algo, sí, muy físico, donde el enemigo permite colocarnos cuando estamos sin fuerza, cuando hay cansancio, cuando decimos como que yo creo que ya no puedo más. Pero también puede ser en aquel
obstáculo, en aquella crisis que lo vemos tan alto, tan difícil de verlo caer. Pero el Señor Dios siempre estaba ahí con palabra. ¿Y lo trataba mal? No, claro que no. Digámoslo así con etiqueta, lo trataba educadamente. Yo he escuchado a muchos cristianos que lo tratan mal a Satanás, pero ni siquiera el ángel Miguel lo hizo. Que lo reprenda el Señor. Y acá, ¿qué le dice el mismo Dios? ¿Qué le dijo? Le contestó con sabiduría, con autoridad, diciéndole que no solamente el hombre vive de pan, el hombre también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de la misma boca de Él, de la misma boca de Él. Luego le dice a Dios, Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Ah? Sabía que estaba cansado, que podrían haber obstáculos en el camino, espinos, cardos, pendientes, bajadas, obstáculos, crisis, tanta cosa que se presenta en el caminar. Pero el Señor estaba preparado como lo que Él era, como Dios, siendo verbo. En el principio, ay Dios mío, que el Señor Dios nos ayude porque Él siempre ha sido, es y será. Él es la palabra, Él es el verbo en Dios. Y le contestó, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Le contesta con educación, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasó el diablo al monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Lo tienta primero porque sabía que estaba débil, lo tentó con comer físicamente, lo tienta allí en altura, a ver el qué iba a hacer, si iba a decaer. Y luego se imaginó que quizás Dios estando allí en lo alto del templo iba a anhelar las riquezas del mundo, pero ya él se las había entregado. Él ya le había dado el poder sobre el mundo, que él lo gobernara. Y él ya sabía que nunca él le dijo que era mentira. En ningún momento él dijo que eso no era así. Él le contestó con sabiduría, mas nunca negó lo que le acababa de decir Satanás. Por eso Satanás, él gobierna el mundo. En esas vidas donde está la ausencia de Dios, que no está la presencia del Espíritu Santo, que no es templo, que no es morada, ahí Él está morando, Él sí mora ahí. Pero el Señor le contestó con sabiduría, vete, Satanás. Como quien dice, vete, ya, ya basta, ya es suficiente, déjeme tranquilo, vengo de un ayuno, porque escrito está, al Señor tu Dios. ¿Qué le dijo al Señor? Tu Dios. Qué maravilloso es el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ah, o sea que Satanás adora a Dios en algún momento. Ay, por Dios. Ay, por Dios. No se le olvide, hombre y mujer, quién era allí cuando Él moraba junto al Padre. Lo que Dios le entregó desde un comienzo, lo que Dios te entrega a ti, esas promesas, esos dones, esos talentos, el fruto, el ministerio, todo lo que el Señor Dios te ha entregado, nunca te lo quitará. Él ya te lo entregó. Mira, aún
siendo Satanás, ahí dice que le debería de adorar. ¿Y dónde él le adoraba? En el trono, allá le adoraba. El Señor nunca nos va a quitar lo que Él nos entrega. Él nos quita todo aquello que ha llegado a nuestras vidas porque no hemos obedecido, porque se ha caminado en rebeldía, porque se ha caminado sin el temor hacia Dios. Eso es lo que Él quita. Quita obstáculos, quita la enfermedad, quita la crisis, quita la aflicción, quita el dolor. Por eso Él nos dice que dejaría al Consolador, a su Santo Espíritu. ¿Y qué significa Consolador? El que levanta cuando alguien está caído, el que consuela en el momento del dolor, el que consuela en el momento de la aflicción, de la angustia, el que consuela cuando hay enfermedad, el que consuela cuando quizá usted no ha podido conseguir ese empleo que ha estado pidiendo, el que consuela en ese momento en que entra en ese recuerdo que aún corroe su alma. Él es su consolador. Y le recordó a Satanás en ese momento de que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora lo ven, que Satanás está también al servicio de Dios. Lo podemos entender. La palabra lo dice. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es que sácate de la cabeza de estarlo maldiciendo. Sácate de la cabeza que el diablo es diablo por los años que lleva. No, él está sujeto también a Dios y también está al servicio de Dios. ¿Acaso se le olvida lo que sucedió con Job? Recuerda que allí en el libro de Job, acá parafraseando, él llega donde Dios y prácticamente le pide permiso para tocar a Job. Recuerda que Dios prácticamente le dio el permiso, lo autorizó, le advirtió, claro, le advirtió que no fuera a tocar la vida, o sea que eso es delicado, pero está al servicio de Dios. Por eso tenemos que pedirle mucho a Dios, que cuando estamos escudriñando la palabra sea Él trabajando y sea Él ministrando. Ahí puedes escudriñar estos versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Ante cada palabra que venía de parte del tentador, Jesús decía, escrito está. Es decir, Jesús respondía con textos bíblicos de autoridad, de poder, de templanza y de esa manera derrotó al enemigo allí en la cruz. Allí en la cruz lo derrotó. Por eso es necesario que usted y yo hablemos la palabra ante toda situación. No existe ningún demonio ni fuerza negativa en las tinieblas que pueda con el poder de la palabra de Dios. Todos los demonios que existen se sujetan y obedecen cuando se declara las escrituras. Y nada os dañará. Debemos de dejar de temer a las fuerzas espirituales de maldad. Una de las grandes bendiciones que nos da el Dios Todopoderoso es que Satanás no puede hacerle algo al menos que usted se descuide y se lo permita. Ay Dios, no te descuides, no sueltes la palabra, no dejes de estar escuchando de adoración o alabanza, porque mientras su mente trata de quedarse ahí, el enemigo está aprovechando ese tiempo para lanzar dardos y cosas a tu pensamiento.
Pero si ahí está la adoración, la alabanza, Él tiene que huir porque no la resiste. No la resiste. No se descuide. No permita que Satanás se entre por esa pequeña rendija. La escritura dice bien claro, nada os dañará. Es una promesa. Entonces, ¿por qué lo duda? ¿Por qué no cree? La palabra de Dios dice que no hay fuerza diabólica que le pueda dañar. Es la verdad. Usted solo crea y siga las instrucciones del Dios Todopoderoso. Quiero que lo sepa bien claro. Cristo derrotó al enemigo que antes atormentó su vida. ¿Cuál fue el tormento que Él colocó en su vida? ¿Cuál fue ese tormento que Satanás hizo que llegara cerca de usted? El rechazo, la mentira, la fornicación, la idolatría, los lugares que pisaste, las palabras que dijiste. ¿De qué forma el enemigo atormentó su vida? Pero mire que el Señor Dios a usted y a mí nos ha dado potestad para derrotarlo también por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, nunca viva con temor, use la autoridad, viva la vida en victoria de Cristo. Él ya se la ha entregado. Hay 7 cosas que usted debe hacer todos los días, todos los días. Y la primera es que no se deje impresionar con las circunstancias negativas. Dios siempre quiere lo bueno para usted. Se la vuelvo a repetir. No se deje impresionar con las circunstancias negativas. Dios siempre quiere lo mejor para usted. Dale gracias a Dios por algo tan maravilloso. La segunda, domina toda fuerza de opresión hablando la palabra de Dios. Que diga lo contrario a lo que la tentación le está diciendo. Que usted se va a morir por esa enfermedad. Pero no, así no es. Porque el Señor Dios me dice que Él es medicina, que Él me sanará, que Él me curará, que Él me levantará, que no tema, que no desmaye. El tercer punto, nunca se considere derrotado. Piense que usted nació para el éxito, que Dios es su mejor amigo y le dio la plenitud de poder sobre el enemigo. La derrota alimenta al enemigo. De usted depende qué quiere ser. ¿Quiere ser quien honre y alaba el nombre de nuestro buen Dios por cada cosa que Él hace? ¿O quiere alimentar con el pensamiento, con las flechas lanzadas cuando vienen a su pensamiento de que usted está derrotado? Piense que usted nació en Cristo Jesús ya, que murió a ese viejo hombre y que el enemigo no tiene ningún derecho legal en su vida. El cuarto punto es no se involucre en ambientes que duden de Dios. Involucrarse en lugares, en ambientes donde se duda de la bondad, de la misericordia, de la existencia de Dios, eso te hace formar parte también de ese culto, de ese ritual, de esa secta. Quinto punto, no repita sus antiguas costumbres, como visitar a hechiceros, brujos, leer el horóscopo, ni participe en nada que sea de superstición. Dios santo. Quizá usted podrá decir, no, ¿de qué están hablando si yo soy cristiano? ¿Cómo le ocurre? Pues déjame decirle que al día de hoy, hombres y mujeres que dicen llamarse en cristianos
corren a esos lugares a que les lean las cartas, a que les lean el horóscopo si mañana el día va a ser mejor que el día de hoy. Al día de hoy se enferman y no van a la presencia de Dios, van a buscar sanidad allí con un hierbatero, con un hechicero, con brujos. Van a cualquier lugar, se olvidan en ese preciso momento de la presencia de Dios, de todo eso que Él hace. Todo lo que es de superstición, el hombre a veces corre más a ese lugar que a los brazos del Padre. El sexto, usen el nombre de Jesucristo, porque es el nombre, sobre todo nombre, y todas las potestades malignas le tienen que obedecer y huir. Gloria a Dios. Y la séptima y la última es que usted es más que vencedor y nada lo podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Usted no es del mundo, no pertenece a Satanás, usted pertenece al, usted está en el mundo, mas no pertenece al mundo, usted pertenece a Dios y tiene todo el respaldo del Señor, su palabra, los ángeles y las cortes celestiales están con ustedes de ahora y para siempre, porque así al Señor le ha placido que sea colocar alrededor suyo un vallado, un cerco de ángeles de protección. Si no fuera así, nuestra vida física permanecería de accidente en accidente. Pero el Señor Dios sabe hacer. Cada ficha que Él mueve, la mueve con seguridad. Démosle gracias al Señor Dios y creamos en el nombre de Jesucristo, que entendemos. Dile en esta noche, Señor Jesucristo, yo te pido perdón, porque muchas veces no he podido entender lo que tú me has entregado. Te he pedido muchas veces y de mil maneras, pero nunca he ido a ti a darte las gracias por lo que ya tú me has entregado. Y por esa misma forma no lo he podido ver, porque no te he agradecido antes. Y cuando alguien le entrega algo a otra persona, esa persona da gracias porque acaba de recibir. Pero quizá en usted no está el agradecer. Quizá Dios te hace entrega de algo y por el cansancio, por la prisa, por estar molesto con otra persona, no te das de cuenta de que ya el Señor Dios te lo entregó y lo dejas pasar por alto, no le agradeces. Al no agradecer no lo recibes, no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no lo puedes vivir. Dígale al Señor Dios que, que te perdone, que te perdone por no entenderlo. En el nombre de Jesús, entiendo que el Todopoderoso, Dios, me ha dado todo poder y potestad sobre el enemigo. No vivo la vida cristiana con temor. Sé que la cobertura de Dios está sobre mí y todas las fuerzas malignas se sujetan a la bendita palabra de Dios. No le permitiré al maligno que perturbe mi vida, ni la de mi familia. Porque allí en Apocalipsis dice que yo he vencido por la sangre del Cordero de Dios y por la palabra. Viviré confesando y creyendo la palabra de vida que está sobre mí todos los días, desde ahora y para siempre, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es extremadamente maravilloso ver cómo el Señor Dios hace las cosas en nuestras vidas. Y que quizá usted, mientras está pensando, mientras estás tratando de encajar esas fichas de ese rompecabezas,
Mientras usted lo quiere ordenar de una forma, el Señor te está diciendo que ese rompecabezas es necesario que ya lo saques de tu vida, que ya esas fichas se han deteriorado tanto de estarlas tratando de encajar y que no son, que no sirven porque están deterioradas, están dolidas por tanto obstáculo, por tanto crisis, por tanto monte alto, por tanto pináculo del templo, por tanta cosa que ha sucedido con tu vida, que poco a poco esas fichas se han venido deteriorando y ya no van a encajar igual, ya van a quedar ahí con rendijas. Pero hoy el Señor Dios Todopoderoso quiere que entiendas que tú tienes poder, que tú tienes autoridad, que tú eres su hijo, su hija, su pueblo, su nación, que tú eres un hombre, una mujer, amados por Dios. No todos tenemos ese privilegio. Muchos están muertos en vida. Pero usted y yo que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, estamos ahí renovados como las águilas y fuertes como el búfalo. El búfalo desde muy temprano comienza a arar la tierra, a prepararla para la siembra, para la cosecha. Y cuando ya comienza a ver que cae el atardecer, que el sol baja y se coloca color rojizo, él comienza a anhelar y a buscar un lugar de descanso, donde su arduo cuerpo grande y pesado pueda descargar ese trabajo duro de ese día, para durante esa noche recobrar fuerzas nuevamente y estar preparado para la batalla del otro día. Asimismo, cuando tú ves atardecer y que ves que ya has tenido la victoria porque no recibiste ninguna noticia mala, ya comienzas a gozarte en el Señor. Ya ves que el sol está cayendo y nos gozamos porque sabemos que la misericordia de Dios fue la que nos guardó. Solo su misericordia, que quizá usted vaya a la cama cansado, vayas con preocupaciones, con miedos, pero ahí mientras estás durmiendo, el Espíritu Santo de Dios ministra tu ser y hace que tu ser se sujete al Dios Todopoderoso. Anhela que todo tu ser sea sujetado por la gracia, el amor, la paz, la misericordia, la bondad y la fidelidad de nuestro buen Dios. Él te sostiene, Él te saca de ahí, porque es que es Él quien adiestra tus manos para la batalla. Es Él quien te prepara para empezar con sus brazos el arco de bronce. Es Él quien te da a sí mismo el escudo de tu salvación. Es Él quien te sostiene con la diestra. Y la benignidad de Él te ha engrandecido.
Es Él quien te ensancha allí al corazón de Él. Él no permite que tus pies resbalen. Es Él quien permite que persigas a tus enemigos y los alcances. Dios es bueno. Para Él es la gloria, es la honra, es la alabanza. Transforma tu oración. Transforma tu alabanza. Créele que Él te ha entregado cosas. Ponte en esa ardua tarea de creer cada día de que Él te ha entregado grandes cosas. Saca una agenda y comienza a escribir. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y pregunta al Espíritu Santo, quizá yo en mis afanes, en mi falta de tiempo, en el no colocarte cuidado, no he podido entender qué es lo que tú me has entregado, pero quiero que tú me lo entregues ahora, que tú me lo traigas, me lo reveles, me lo implantes en mi mente y en mi corazón, para yo saber qué es lo que tú me has entregado. El Señor te ha entregado grandes cosas, no lo has visto de esa forma, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, te levantas a creer que eso que Él ya te entregó, tú lo comienzas a ejecutar, tú lo comienzas a hacer. Que sea el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob trayendo a tu mente qué es lo que te ha entregado y tú no lo has podido entender. Qué es lo que te ha enviado a hacer y tú no has ido o te has ido para otro lugar. Solamente es Él y en Él en quien podemos permanecer hasta el día que Él tome la decisión de venir por su iglesia. Bendiciones.